¿cómo estás? Nuevamente venimos esta semana, les estaba contando a todos los que se están sumando, trabajando en las pedagogías del área de la vida. Ya trabajamos las relaciones el martes, ayer trabajamos la salud, hoy vamos a trabajar el área de finanzas, que es el área que nos toca a todos el bolsillo, como nos toca a toda la energía vital. Entonces, ¿cómo es la pedagogía en las finanzas? ¿Cómo se genera? ¿Por qué nos generamos bloqueos en el dinero? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay interferencias, desvalorización? Cuéntanos un poco y yo te voy preguntando, porque tengo muchas preguntas de varios usuarios que nos han escrito todo el día intensamente. Oh, Ujú. pregunta esto, pregunta otra, entonces aquí las tengo anotadas. Bienvenida, Marisa. Buenísimo, bueno, fantástico. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que se habla mucho, se conoce poco. Porque si realmente se conocería el tema a profundidad, ya no existirían pobres en el planeta. Entonces, vamos a empezar a abordar lo que realmente es la pedagogía de las finanzas, ¿no? Como todo lo que nosotros venimos a hacer a este planeta es a aprender, por supuesto que el área de las finanzas es un área fundamental. No tiene que ver en sí con el dinero como nosotros creemos, tiene que ver con el manejo de la energía. La finanza específicamente es una de las áreas humanas donde nos vienen a mostrar la pedagogía de empezar a reconocernos como seres energéticos. Esta pedagogía es la que nos va a permitir a nosotros verificar que somos seres de energía y nos va a permitir ciencia. Por eso básicamente nosotros no asociamos, nunca asociamos, por eso les digo, se habla mucho y realmente se entiende poco, porque en realidad nosotros tenemos que empezar a conocer las leyes básicas de la energía y empezar a entender cómo funciona la energía en este planeta. Nosotros si no tenemos energía no podemos vivir. Nosotros si no creamos energía tampoco podemos vivir. Si nosotros no transformamos la energía tampoco podemos vivir, porque nosotros pertenecemos a un ciclo energético. Entonces, el empezar a ver realmente nuestras finanzas desde otra perspectiva, desde una perspectiva interior, desde una perspectiva de un lenguaje energético, nos va a hacer mucho más simple la comprensión de este tipo de procesos y experiencias. Así como todas las pedagogías de la energía tienen etapas, porque todos los procesos pedagógicos tienen etapas. Y esas etapas necesitan ser transitadas, experimentadas y aprendidas. Las personas no pueden saltar las etapas de los procesos porque si no, no pueden tomar toda la información que el proceso le quiere dar o mostrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, nosotros tenemos que primero aprender a crear energía. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a crear energía? No es afuera, es dentro de nosotros. La creación de energía empieza empezando a reconocer nuestra energía. ¿Y qué es reconocer nuestra energía? Empezar a valorar lo que tenemos y lo que somos. Y empezamos por todo lo contrario, empezamos a darle valor a lo de afuera, por eso es que nunca podemos empezar a entrar en ese ciclo. Y aquí radica realmente también lo que es el autoconocimiento. Las personas les cuesta mucho identificar su propio valor, su valor energético. Y ese valor energético, todas las personas tienen un valor energético porque si no, no podrían existir en esta realidad. No existe un desperdicio del universo o no existe un error. Cada persona puede aportar un valor a sí mismo y al mundo. Por eso existe y coexiste como energía. Entonces,
Entonces es ahí donde empieza esto del autoconocimiento, de la autoconciencia, de empezar a explorarse y a conocerse. Y empezar a conocer cuáles son las limitaciones que no me permiten ver mi valor. Porque yo si no sé mi valor, no lo puedo hacer crecer, no lo puedo compartir, no lo puedo llevar a algo que se llama energía ilimitada. Porque para que nuestro valor sea ilimitado, necesita de un comando, ser conscientes. Si nosotros no somos conscientes, nuestro valor es accidental. De vez en cuando se activa y yo creo que he tenido suerte. Pero cuando yo soy consciente de mi valor, yo lo puedo administrar, gestionar y llevarlo a mi favor. Entonces, empezar a conocer la energía desde nuestro propio valor es el inicio de las finanzas. Miren ustedes creían que les iba a hablar del DAFO, que les iba a hablar de cómo se crea un emprendimiento. No, les estoy hablando de algo mucho, claro, pensaban que les iba a hablar de todo eso, pero fíjense que les estoy hablando de algo mucho más profundo y esencial, ¿no? Entonces, si yo no soy consciente de mi valor, está en piloto automático, yo no lo puedo cuidar, tengo muchas fugas de energía y yo necesito que mi valor tenga energía, porque si yo tengo energía, puedo atraer más energía de mi valor. Pero si yo todo el tiempo estoy perdiendo valor, perdiendo valor, perdiendo valor, perdiendo valor, yo no puedo atraer energía. Lo que atraigo es más salida que entrada, porque la energía funciona por flujos. Hay leyes físicas que nos pueden explicar perfectamente que cuando hay un flujo mayor, la energía se mueve para ese lugar, del flujo menor al flujo mayor. Ese es el principio de la energía. Entonces, si yo estoy en pérdida de energía, no voy a reponer más energía, voy a quedarme cada vez con menos energía. Y si yo no sé cómo revertir ese flujo, voy a poder llegar a estados incluso que son destructivos para mí. Entonces, básicamente, el empezar a cambiar el concepto de lo que significan las finanzas para nosotros es empezar a entender en qué etapa del proceso nosotros estamos. Supongamos que ya hemos identificado nuestro valor, que nosotros ya hemos llegado a la madurez de poder identificar ese valor. Ahora, si no somos conscientes, si no sabemos los programas que están alrededor, probablemente no seamos buenos administradores de esa energía. Un creador, un manifestador de energía por naturaleza, pero tengo déficit en mi administración. Tengo muchísimas fugas sin darme cuenta. Entonces, al tener tantas fugas, yo no sé por dónde, cómo sostener, porque la administración lo que me permite es sostener, que es el segundo nivel de la abundancia, de la prosperidad y de la finanza, sostener. ¿Para qué? Para poder generar más energía. Y esa energía son las experiencias. Entonces, cuando yo puedo sostenerme en el tiempo, es cuando voy entrenándome en esa capacidad. Por eso es muy importante comenzar siempre con un empleo. Es muy importante, nosotros no podemos saltar a ser emprendedores independientes si nosotros no hemos sabido acumular energía potencial siendo un buen empleado. Porque nosotros necesitamos primero almacenar esa energía potencial para poder ser correspondientes a atraer el siguiente nivel. Entonces, siempre nosotros al principio no somos ni siquiera trabajadores, trabajamos aprendiendo. Nuestra paga al principio puede ser ad honores, porque tenemos que
pagar por aprender. Entonces no necesariamente hay que pagar con dinero. Muchas veces tenemos que pagar nuestro aprendizaje con nuestra propia energía. Entonces, la vida, al ser una escuela, si ustedes vienen a aprender a la escuela, ustedes tienen que pagarle a la escuela, no es que le pagan en dinero. La escuela no les va a dejar pasar ni una cuota. Si ustedes están aprendiendo, la escuela se va a encargar de que de alguna forma ustedes hagan la devolución energética de lo que se les está dando. Entonces, si nosotros no empezamos a conocer las leyes que rigen la pedagogía de las finanzas, nosotros no vamos a poder actuar en consecuencia para nuestro beneficio. Y la mayoría de las personas, por ejemplo, cuando trabajan sin recibir nada a cambio y están en su fase de iniciación, se sienten desvalorizados. Entonces, en ese proceso de desvalorización es porque no hay una conciencia del proceso y no entienden que mientras más desvalorización tengo, más desvalorización atraigo y voy creando y soy manifestador de eso. Porque ¿cuál es el principio de la desvalorización? Generar un proceso pedagógico, que la persona aprenda a valorarse. Entonces, si la persona sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo ese estado de desvalorización, más que recuperan energía, sigue perdiendo energía. Y en esa pérdida de energía genera mucha más desvalorización. Y obviamente la escuela no le interesa si nosotros aprendemos o no, les va a cobrar el aprendizaje. Entonces, la energía que perdemos más lo que nos cobra la escuela, decimos, esto no es para mí, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todo esto pasa en los niveles de ignorancia, ¿no? Cuando no hay información y no hay herramientas. Ya, ya eso cada vez es menos gracias a Neurofitness. Gracias a los entrenamientos que estamos haciendo, estamos empezando a tomar cada vez más conciencia de lo importante que es el autoconocimiento, el conocimiento del cerebro, el conocimiento de la mente, el conocimiento de las leyes que rigen la pedagogía del planeta, el funcionamiento de estas leyes de forma práctica y aplicada. Entonces, las personas que no sepan encontrar su valor, que no sepan administrar su valor, no lo pueden hacer crecer. Y algo muy importante, si no lo pueden hacer crecer, no pueden atraer otros niveles de energía. Y pasa algo muy curioso, fíjense, el principio del manejo de la energía es que la energía, para que sea de calidad, abundante e ilimitada, tiene que seguir el principio del flujo del fluir. ¿Qué quiere decir esto? Que generar dinero no debe ser difícil. Generar prosperidad y abundancia no debe ser difícil, porque si nosotros tenemos la percepción de la dificultad, lo que nosotros estamos haciendo es enviando un mensaje de que tenemos pedagogía, de que ignoramos las leyes que rigen las finanzas. Entonces el universo dice, no entiende leyes, no. Dice que es difícil, dice que es sacrificado. Bueno, vamos a tener que hacer que aprenda más leyes. Entonces, ¿qué hace la vida? Nos da más desvalorización para que podamos aprender las leyes, para que vayamos a buscar esa solución que decimos es ilógico. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 2 de la mañana y no me alcanza el día, no me alcanza el tiempo, no me alcanza la energía para poder crear lo que quiero. Y sin embargo, hay personas que solamente trabajan 2 horas al día y producen por meses. ¿No les parece un poco contradictorio eso? ¿Qué diferencia hay entre esas personas y ustedes?
¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre las personas que pueden generar prosperidad y abundancia ilimitada a las personas que la tienen limitada? Probablemente sea de que conocen por experiencia las leyes que rigen ese flujo de valoración y que ya han llegado por procesos, por experiencia y por conciencia, y también puede ser por otras vidas. Las leyes que rigen realmente las finanzas no son como nosotros pensamos, no están en el mundo exterior, están en el mundo interior. Las finanzas son totalmente mentales, no tiene que ver con lo que podemos hacer y ni siquiera tiene que ver con una crisis mundial ni con el final de los tiempos. Miren lo que les digo. Porque en la historia de la humanidad siempre hubo crisis, siempre hubo cambios. Y en todas las crisis siempre hubo personas con una capacidad adquisitiva alta y personas con una capacidad adquisitiva baja. Entonces no tiene que ver con lo que está sucediendo externamente. Tiene tiene que ver con el autoconocimiento, con el manejo de las leyes, con entender realmente que cuando yo voy en contra de la ley me bloquea la energía, porque la ley lo que hace es protegernos de que nosotros no aprendamos lo que tenemos que aprender, porque cada experiencia y cada proceso es para que aprendamos. Si no me ha salido un trabajo que yo quería, si no me han aumentado el sueldo, si no he recibido lo que buscaba, seguro que no lo necesito. No necesito porque quizás no esté en la capacidad de poder gestionar ese recurso de una forma eficiente. Probablemente, si ahora yo les digo a ustedes, ¿no?, que se ganan la lotería, ¿no? Y de repente les digo, ¿qué hacen ustedes con el dinero de la lotería ahora? Y muchos van a decir, ay, no sé, me has tomado de sorpresa. Otros van a decir, le compro la casa a mi mamá, llevo a mis hijos de viajes por todo el mundo. Y en realidad, el solo hecho de pensar eso, la ley dice, no, esta persona, si llega a tener esos ingresos, si llega a tener esos ingresos, va a interferir en el proceso de muchos. Entonces mejor le quitemos. ¿Mm? Le quitemos porque todos están aquí para aprender y evolucionar. Y si las otras personas le hacen la vida más fácil, le están quitando la oportunidad de aprender y evolucionar. La mayoría de las personas que están en el proceso de bondad son las personas que no saben manejar la prosperidad y la abundancia, ya que la bondad es una creencia y es parte del proceso, pero hasta que nosotros no trascendamos la bondad y no pasemos a la sabiduría realmente, no pasemos al siguiente nivel, que es empezar a integrar lo malo y lo bueno, como le decimos nosotros, hasta que no integremos eso en una neutralidad, no vamos a poder realmente llegar a esa abundancia o prosperidad. Y la mayoría de los bloqueos humanos en las finanzas se producen primero porque la persona es buena, segura. A todos los buenos se los bloquea porque los buenos creen que con la bondad están haciendo algo positivo para, para los procesos humanos. Y obviamente siempre les he dicho, cuando hay sentimiento hay pedagogía y el bueno siempre está haciendo pedagogía. Entonces obviamente que el universo los vive bloqueando a todos los buenos. A los malos no los bloquea, fíjense ustedes, porque los malos nunca están interfiriendo en el proceso de nadie.
Entonces el malo solamente le interesa a él mismo. Entonces el universo dice, este no va a bloquear a nadie, no va a interferir. ¿Qué necesita? ¿Necesita a dos empresas? Bueno, le demos, ¿no? Lo que va a generar al tener dos empresas es más pedagogía para otros. Y al universo se le interesa. Al universo es interesante que las personas tengan pedagogía para poder evolucionar. Por eso es que existen las dos polaridades en el planeta, porque son necesarias para la evolución. Entonces la ley lo permite. Entonces ahí viene la pregunta que me van a decir, ¿no se puede hacer dinero siendo bueno? No. Y es muy Se puede hacer dinero, pero esas limitadas. Si yo quiero ser ilimitado, tengo que conocerme, tengo que manejar mi energía interna, tengo que transformarme en un sabio para que el universo verifique que no voy a interferir por sabio. Entonces le digo al universo, necesito tres empresas. Y el universo va a decir, a ver, ¿este es bueno, este es malo o este es sabio? Si es malo, le doy. Si es sabio, también. Si es bueno, no, porque va a ser desastre en el planeta. Si llevamos 7 millones de años, van a tener que tener 35 millones más, porque el bueno va a estar constantemente interfiriendo en el proceso humano, porque ignora la pedagogía, ignora la necesidad de evolución e ignora las leyes que rigen las finanzas. Entonces, aquí yo estoy anotando todo porque me hipnotiza este tema completamente. Entonces vamos a hacer como un resumen de lo que has hablado estos 26 minutos y la primera fórmula de todas las finanzas es el valor propio, ¿no? El valor que yo tengo frente al universo. Para las personas que están empezando el camino de la autoconciencia, ¿cómo descubren ese valor? Porque todos hablamos del valor, valor, pero en realidad, ¿qué es el valor y cómo uno lo siente, lo descubre en su interior? Después tú dijiste que sostener la energía, que es la administración de esa energía, ¿sí? Como el de las monedas, no sé, en la Biblia, yo me acuerdo que contaban el cuento de las monedas que un papá le entregó a tres hijos diferentes monedas, es más o menos así, ¿no? Y es Ujú, multiplicar esas monedas, ¿no? Que ese es el truco de las finanzas. Truco no, es como va muy a la ley, digo yo, y que tú nos estás ujú. dando. Entonces, ¿cómo empezar ese valor, a construir ese valor interior en la autoconciencia? Bueno, primero para construir el valor, todas las personas tienen un valor y el valor es lo que más fácil se nos da. Hay personas que tienen el valor de ser buenas escuchando. Hay personas que tienen el valor de ser buenas cocinando. Hay personas que tienen el valor de acompañar, de ser buenos compañeros. Hay personas que tienen el valor porque les gusta hacer muchas cosas. Son hiperactivos y aprenden haciendo, porque hay personas que necesitan hacer las cosas para aprender y en ese aprender son muy activos. Entonces le resulta fácil el hacer. Hay personas que tienen valor cantando. Hay personas que tienen valor pintando. Hay personas que tienen valor apoyando a otros. Hay muchos valores. Todas las personas tienen algo que se les da fácil y que les gusta. Ahí es donde nosotros podemos encontrar el valor. El valor es algo que me genera mi satisfacción, que me siento muy cómoda, cómodo y me resulta fácil hacerlo. Por lo tanto, me resulta fácil también compartirlo. Empezamos desde ese simple valor, el empezar a identificarlo y empezar a darme cuenta que eso es algo que yo tengo innatamente desde otras vidas o que lo he ido
forjando y adquiriendo en esta y que me puede servir para comenzar a entrenar esa energía que tengo que comenzar a mover. Entonces, hay personas que tienen el valor de levantarse temprano, no todas las personas se levantan temprano y son muy útiles. Entonces, es ahí donde yo empiezo a encontrar la vertiente de energía que fluye en mí, porque tiene que ser fácil y sencilla. Hay personas que por sus propios traumas de la infancia han tenido que desarrollar un valor. Por ejemplo, un niño que ha sido abandonado desarrolla el valor de ser autosuficiente por sí solo. Entonces ustedes van a ver un niño, un joven, un adolescente que no hay que decirle lo que tiene que hacer. Tiene iniciativa propia por sus propios traumas. Hay niños que han sido rechazados y a través de sus heridas van desarrollando un valor porque tienen que vivir, si no mueren. Y ese valor es empezar a hacer cosas para agradar. Y sin darse cuenta, van fortaleciendo ese valor. Lo que pasa es que al no ser conscientes de ese valor, lo utilizan para desvalorizarse, porque lo llevan a la otra polaridad. El que es abandonado se hace excesivamente responsable, cargándose con cosas que no le corresponden y a través de eso se desvaloriza. Siente que tiene que poder hacer todo solo. Entonces, en vez de llevar ese valor al servicio, lo lleva el valor a su propia destrucción, a la pérdida de energía, no a la capitalización de la energía. La persona que es rechazada hace todo por todos, es excesivamente servicial, tanto que se siente abusado todo el tiempo y en eso pierde valor. Entonces las personas cuando no conocen las leyes, las personas cuando no se conocen a sí mismas, cuando no han identificado su verdadero valor y cómo lo pueden utilizar a su favor, lo que generan son bloqueos económicos, lo que genera son bloqueos de proyectos, porque el universo no va a permitir que violen la ley. Es imposible. Por eso es tan importante el autoconocimiento y el conocimiento de las leyes. Pueden de pronto haber bloqueos transgeneracionales también, por ejemplo, un ancestro que haya robado una fortuna, una herencia, Sí, ¿cómo uno puede hacer conciencia de eso? claro, por eso ahí es importante conocer la epigenética. Mm. Ahí es importante conocer cómo han sido mis abuelos, mis ancestros, mis padres, porque acuérdense que nosotros traemos información de nuestro destino, pero también traemos información genética que nosotros la reflejamos en esta realidad. Y más las generaciones pasadas de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, donde han vivido desde el instinto y desde la supervivencia y no desde la conciencia, porque hace 100 años la conciencia no estaba activa. La conciencia se ha activado no hace más de 10 años, porque la humanidad no estaba preparada para poder llegar a estos niveles de comprensión que hoy estamos llegando. Entonces, es totalmente natural que traigamos esa cantidad de información ignorante y creamos que son verdades cuando los resultados nos están mostrando resultados totalmente nefastos para ser felices, para ser abundantes, porque los resultados son los que nos van a decir qué es lo que estamos haciendo. Los resultados nos van a decir si estamos violando la ley o estamos dentro de la ley. El flujo de la energía tiene que ser fácil, no debe costar. Todo lo que cuesta es pedagógico, todo lo que cuesta está asociado a creencias, no es una verdad. Y la verdad es lo único que nos puede llevar al éxito. Todo lo que son creencias, como es pedagógico, nos tiene que llevar al fracaso. Y eso dice la ley.
me decías hoy en la tarde que la verdadera clave está en la intención. ¿Cómo es eso para que le expliques a todos hoy para generar mucho más valor o energía o dinero, ¿no? Sí, la mayoría de las personas, el cerebro, al no distinguir lo real de lo virtual y al funcionar con el flujo de la energía y más relacionado al valor y a las finanzas, la intención es la energía más potente que nosotros tenemos para poder crear realidades. La intención está asociada al sentimiento o a la emoción. Nosotros muchas veces pensamos, pero no lo he dicho, pero no lo he hecho, pero ¿cuál ha sido mi intención? Por ejemplo, lo que les decía de la persona que gana la lotería. Una persona que gana la lotería, cuando tiene el dinero, ¿cuál es su intención? Y supongamos que la persona juega la lotería todos los días y nunca gana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la intención que tiene? ¿Por qué no gana? Porque su intención está violando todas las leyes. Esa persona lo que va a hacer si gana es interferir en otros procesos. Entonces, cuando nosotros interferimos en otros procesos, la ley dice que no somos correspondientes porque somos peligrosos para la pedagogía. Alteramos la pedagogía del planeta. Entonces, hay que tener presente realmente cuál es mi propósito y cuál es mi intención en mi trabajo, cuál es la intención en un emprendimiento o en un negocio, cuál es la intención en una inversión, cuál es la intención. Si yo no tengo claro que mi intención tiene que estar direccionada a las leyes, voy a caer en la pedagogía. Voy a caer sí o sí en la pedagogía porque tengo que aprender. Tengo que aprender a perder, tengo que aprender a ganar, tengo que aprender a que me estafen, tengo que aprender. Entonces, ahí es donde, para poder empezar a conocer este mundo, porque es lo que les digo, la gente habla mucho de finanzas. ¿M? Hay muchísimo que se puede hablar, pero yo los invito a que verifiquen a través del autoconocimiento, de la aplicación del manejo de las leyes, para poder entender realmente y verificar por ustedes mismos lo que les estoy diciendo. Yo lo observo en el consultorio, en las personas que me consultan constantemente y puedo verificar en muchísimos casos que todas las personas que llegan en esos estados, que no les salen los proyectos, que no pueden avanzar, que la vida es difícil, es porque todavía no pueden entender la pedagogía. Entonces, la vida es difícil para el que tiene que vivir pedagogía. Y eso, La vida no es y difícil eso cuando hay sabiduría. sí. Y eso lo hacemos en el entrenamiento de Neurofitness Acti, que vamos a mirar epigenética, vamos a mirar transgeneracional, miramos las creencias, los circuitos, todo lo que nos está bloqueando en cuanto a las finanzas. Y ahí aprendemos toda la ley, cómo va a esta área de la vida. Por aquí nos están haciendo unas preguntas, Marisa. Este tema A ver, es muy importante y siento que para todos porque es el valor que yo tengo en mí frente al universo, como lo estabas diciendo. Entonces ya nos has dado tres tips, por decirlo así. ¿Cuál es nuestro valor? Encontrarlo, el que voy a generar para compartir y tener esa energía, sostenerla, multiplicarla con la intención. Entonces miren esta fórmula que nos está dando Marisa tan interesante porque yo me había leído el libro de la ley de la atracción, el de la manifestación, los cursos de no sé qué, y por ningún lado me daba resultado desbloquear mis finanzas hasta que empecé a hacer el entrenamiento de neurofitness, que los traumas, que la familia, que no sé qué, entonces ahí realmente empecé a desbloquear mi camino de manifestación y creación. Ahorita estoy en el de sostener esa energía que es otro entrenamiento, ¿no? ujú. Acá preguntando Marta, ¿qué pasa con las personas que tienen dinero y sus relaciones son difíciles? ¿Tiene de pronto algo que ver con el dinero y las relaciones o es otra cosa? O sea, todo, si vamos todo tiene que ver con todo, ¿no?
pero específicamente a qué se refiere el dinero y las relaciones. ¿A qué se refiere? O sea, porque en realidad sí todo tiene que ver con todo, pero puede ser, es muy amplia las preguntas, Ella ¿no? dice, Las personas se hacen... como los que tienen mucho dinero, pero sus relaciones son difíciles. No sé. Bueno, básicamente, las personas que tienen mucho dinero y que las relaciones son difíciles, no tiene que ver en sí por el dinero, tiene que ver por la pedagogía, por cómo consigo el dinero. Porque en realidad desde la sabiduría mis relaciones tienen que ser óptimas. La diferencia entre un nivel pedagógico y entre procesos pedagógicos tiene que ver con el resultado. El resultado a mí me permite ver si yo estoy dentro de una fase de ignorancia o ya he trascendido esa ignorancia y la he llevado a la sabiduría. Si yo he desarrollado la sabiduría, la desarrollo en todos los aspectos. Entonces, no, si yo todavía tengo problemas de relaciones y estoy bien con el dinero, es porque yo no lo hice ese dinero con sabiduría, ¿sí? Entonces, esto me está invitando, la falta de relaciones, a generar una pedagogía, pero desde otro lugar. Simplemente, o sea, tiene que ver, sí, hay pedagogía, sí. Siempre que hay desequilibrio, hay pedagogía. Gracias. Por aquí dice Amparo Chicue, la clave está en ser conscientes que somos creadores de nuestra realidad con pensamientos, palabras y acciones. De ahí viene la correspondencia, además de sentir que somos merecedores. Que hay algo que me parece importante, Marisa, y es que yo he oído muchas personas que dicen, es que yo merezco que mis hijos me den, yo merezco que me llegue la lotería, yo merezco, ¿no? Pero también, Ujú. por otro lado, ¿cuál es tu correspondencia? Siento que está con lo que está diciendo Amparo Chicue, ¿no? ¿Cómo Sí, sé qué sí. merezco yo, no? Porque yo, si me dices así, yo merezco viajes, ir a un spa, ir a Tailandia, Dubái, no sé. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo sería esa? Sí, sí, sí. O sea, es muy bueno porque una cosa es el merecimiento y otra cosa es la correspondencia, ¿no? Ujú. Digamos que es un juego de palabras. O sea, nosotros para programarnos tenemos que sentirnos merecedores. Eso, eso dice la programación. Pero desde la conciencia y desde el entrenamiento, no tenemos que sentirnos merecedores. Tenemos que sentirnos, o más que sentirnos, ser correspondientes. O sea, acá lo que prima sobre todas las cosas es la correspondencia. Por eso es importante lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, porque todo eso al ser traducido por nuestro cerebro como energía, al ser traducido como energía, es percibido como una ley de causa y efecto. Entonces la correspondencia es lo que prima más que el merecimiento. El merecimiento es una necesidad de la programación, por no decir del ego, de decir yo me lo merezco, es que ya entramos en algo muy sutil que el ser humano todavía necesita, que es un poco de romanticismo en esto, ¿no? Y en realidad las cosas, las leyes son totalmente rígidas en esto, no tienen sentimiento. La ley es o no es. La persona es correspondiente o no es correspondiente. Lo del merecimiento lo hemos puesto nosotros, los seres humanos, como para poder creer que eso es darnos valor. Eso no es dar. Una creencia nunca va a ser darse valor, chicos. Nunca. Nunca porque es polar. O sea, es bipolar. Primero, hoy me merezco, mañana no. Hoy me quieren, mañana no. Entonces, todo lo que tenga esa característica es dual. Por eso les digo, tenemos que apelar, si realmente queremos hacer cambios radicales y profundos de conciencia, tenemos que apelar realmente al manejo de las leyes y al autoconocimiento. El autoconocimiento es soberano. Yo no, si no me conozco, no puedo traducir lo que la ley me está diciendo, porque el aprendizaje es tan individual y específico en las personas que no van a poder
transformar la realidad si ustedes no se saben manejar, Y no se saben gestionar? Es un camino muy interesante y muy enriquecedor. Cuando uno cultiva la autoconciencia, cuando uno se entrena en la autoconciencia, hay algo que crea dentro de sí mismo y es la paz y la neutralidad. mm, Y la potencialidad que tiene la paz y la neutralidad es impresionante para cualquier proceso de manifestación, para cualquier proceso de manifestación, porque nunca la neutralidad va a crear desde la necesidad, sino con un propósito. y nunca vamos a crear en el caos, jamás. Imposible crear una base en el caos, ¿no? Es como crear una casa en un terremoto, en una tormenta. Si no tenemos claridad y paz, la manifestación es más difícil. Como dice Joe Dispensa, la energía mueve la materia, no la materia, porque se va a demorar muchísimo más. Y en el entrenamiento de Neurofitness Acti abordamos todas las leyes universales que nos están preguntando que dónde se encuentran. Ahí las entrenamos y como tú nos dices que esta es una escuela pedagógica, es como cuando vamos al colegio, yo me acuerdo que me entregaron el manual y las leyes de convivencia del colegio y me dijeron, mira, antes de entrar, léelas porque en el colegio vamos a vivir aquí así. Entonces yo ya acepto y sigo con el proceso de matrícula. Entonces imagínate en el planeta Tierra si hay leyes, nosotros somos ignorantes, no las conocemos, pues nos vamos a chocar y estrellar con todo cuanto existe. La vida es más fácil cuando conocemos el manual de la vida, las leyes universales con información de sabiduría y podemos gestionar todo lo que nos sucede. Entonces, qué bonito que toda esta autoconciencia todos podamos conocer realmente qué leyes nos rigen en este planeta. Es más fácil vivir para todos, ¿no? Que tener ese mapa de decir, uy, por aquí sí, por aquí no, la embarré con esta ley, no voy a... nos vamos alineando. Por aquí nos hacen otra pregunta, Marisa, y que por qué los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y que hay ricos que regalan mucho dinero y siguen siendo ricos, y los pobres siguen siendo más pobres. ¿Qué nos dirías de esto? Bueno, básicamente es porque les digo, los ricos cada vez van a ser más ricos porque han llegado al flujo ilimitado de energía. Primero, no crean por necesidad. Y segundo, no interfieren en los procesos de los demás. ¿Mm? Y si donan Y o dan se- esas donaciones. no, pero ellos tienen un beneficio. Mm, Ellos saben que a través de las donaciones lo que hacen es eliminar impuestos, o sea, o tienen un beneficio. Normalmente es lo que hacen. Y de todas formas, ese drenaje de energía tiene un propósito. Por ejemplo, por ahí hay algunos influencers que dan muchísimo dinero, pero el propósito, el beneficio colateral que tienen es que tienen más seguidores y generan mucho más flujo de energía. Entonces, la persona que tiene muchísimo dinero sabe que la ley tiene que seguir el principio de la compensación. Si no sigue el principio de la compensación, no puede ser ilimitado. Algo ilimitado siempre tiene que ser compensado, porque si no se agota la energía y no puede ser ilimitado, es limitado. Y los pobres van a seguir siendo pobres porque, porque están violando constantemente las leyes pedagógicas. Y este planeta es pedagógico, los seres humanos estamos aquí para aprender a evolucionar. Y si el bueno todo el tiempo está violando la ley, inutilizando a los demás, por supuesto que, de que cada vez va a tener menos, porque no le va a alcanzar lo que no tiene para seguir tendiendo esas fugas de energía sin saberlas gestionar. entonces ya tenemos aquí 5 tips que nos ha dado Maritza para poder realmente trabajar en las finanzas. El primero, encontrar el valor. Aquí estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, cerrando. El segundo, sostener, que es administrar ese valor, ¿no? Ni muy Ujú. poco, llevar ese equilibrio, ¿no? Que es en el dar y en el recibir, multiplicar ese valor, porque también a veces nos lo quedamos y ya retenemos esa energía y ahorro, 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 meto abajo el colchón y se quedó la energía ahí estancada. Entonces vamos a multiplicar esa energía porque lo que va retorna así.
Entonces ya vamos tres. El cuarto es la intención con que vamos a generar toda esta manifestación de abundancia, de prosperidad, como le queramos llamar. Yo le quiero llamar el valor de mi vida. Y el quinto, a estudiar las leyes del universo. Entonces miren que ya tenemos cinco para que seamos exitosos, prósperos, abundantes, como le quieran Y algo, llamar. y algo también muy importante, y con esto ya termino, ¿no? Porque ya les he dado muchísima información en este, en este vivo. Algo muy importante también que las personas creen que cuando uno da la energía al otro, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Cuando uno hace para otro, la percepción es que estoy dando, ¿sí? No entiende que el principio de la energía, el cerebro no distingue lo real de lo virtual, el cerebro distingue la energía, ¿sí? El cerebro no distingue si esa energía me la estoy dando a mí o la estoy dando a otro, si me la estoy quitando a mí o la estoy quitando a otro. Entonces muchas personas dicen, no, yo no voy a trabajar mucho porque no me pagan lo suficiente, voy a hacer lo justo y necesario, ¿no? Y no se da cuenta que en esa forma de pensar, en esa forma de sentir, lo que está haciendo es limitar el retorno de la energía para sí mismo. Entonces las personas dicen, no, yo voy a cumplir tal horario, total no me ven. Piensan de que realmente le están restando valor al otro, cuando en realidad el cerebro no entiende eso. El cerebro entiende que no se están valorando y que se están restando valor a sí mismo. Entonces las personas que por ahí creen, ¿no? Que yo voy a hacer lo justo y necesario para cubrir esto, total, no me ven. Eso de que no me ven, ustedes tienen el policía universal que no les va a dejar pasar ninguna, que es su propio cerebro, porque nosotros creamos por energía. Y si yo estoy haciendo el uso de mi propia energía como un déficit o una desvalorización hacia el otro, me estoy desvalorizando a mí misma, porque para el cerebro el otro no existe. Y al no existir el otro, yo no le estoy haciendo nada al otro, me estoy haciendo a mí. Por eso la causa y efecto de ese tipo de comportamientos hace que se queden sin trabajo o que nunca le suban el sueldo o el cargo. Entonces, el no conocer, fíjense, esa ley, la persona por comodidad o por creer o percibir que es explotada, hace menos. Y en realidad el beneficio o ese hacer menos, el cerebro lo entiende que se lo está haciendo a sí mismo. Y esa es una de las mayores desvalorizaciones. Por eso, el empleado que hace más de lo que debe hacer, siempre es ascendido y siempre recibe buenos trabajos. Y es necesario. ¿Por qué? Porque está dando su energía sin medir el valor. Y así es como empieza a moverse la rueda del flujo. Eso también pasa mucho en las consultas. Así que Ya bueno, tenemos ahí tenemos. 6. Dar lo mejor, siempre, todo momento. Dar lo Mm, mejor a lo que más pueda, porque lo estás haciendo para ti, ¿no? El otro no existe. El otro no exacto. existe. Y es, si el otro no existe, pues da lo mejor, porque estás trabajando tú para el universo, para Dios, para la gran empresa universal de todo y de todos. Entonces, gracias Marisa, de verdad que increíble compartir contigo, siempre uno cabos y me imagino que todos los que nos están viendo también, para recordarles que empezamos nuestro super entrenamiento de Neurofitness Apti, donde vamos a ver las leyes, el valor, la epigenética, cómo nacimos, la intención, vamos a ver todo esto del dar y recibir, vamos a desbloquear nuestro cerebro para poder desbloquear las finanzas, que es el valor, que es la energía. Empezamos el 11 de junio, si quieres más información nos escriben aquí al DM y bueno, siempre nuestro cerebro en tus manos y en manos de todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche.
Gracias a todos, gracias y bueno, no se pierdan el entrenamiento de Neurofitness Active el 11, recomendadísimo porque si ustedes no aprenden a autogestionarse, no aprenden a conocerse, es muy difícil que podamos revertir lo que estamos creando desde la inconsciencia y la ignorancia. Así que es una materia fundamental para todo ser humano y si ustedes sienten que hay personas que les va a ser de gran utilidad, por favor compartan este live e invítenlos a hacer neurofitness. Gracias, gracias a todos. Gracias, Lauri. Gracias, chao, chao. Adiós.